10 mecánicos militares con décadas de experiencia no pudieron encender este motor durante 3 semanas. Habían gastado cientos de miles de dólares en piezas nuevas, habían trabajado día y noche, habían consultado a los mejores especialistas del país. Pero cuando una joven latina de 22 años se acercó al hangar y pidió simplemente escuchar el motor, lo que pasó después dejó a todos en shock absoluto, porque nadie en esa base militar sabía quién era realmente su abuelo. Y ese secreto familiar que había guardado durante años estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Bienvenidos a Historias Humanas. Antes de continuar con esta increíble historia, díganme en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos están viendo hoy y si alguna vez los han subestimado completamente por su apariencia o su edad. El sol de Texas golpeaba implacable el pavimento de la base militar de Fort Hood, creando ondas de calor que distorsionaban la vista del desierto circundante. En el hangar principal, como un gigante dormido, descansaba un C-30 Hércules de transporte militar, sus 4 motores turbopropulsores silenciosos, desde hacía exactamente 21 días. El motor del C-30 Hércules había derrotado a 10 de los mejores mecánicos de aviación militar de Estados Unidos. 3 semanas completas sin funcionar. Cada día significaba millones de dólares en pérdidas operacionales. Cada hora que pasaba aumentaba la presión del Pentágono. Y después de revisar literalmente cada componente del sistema, tenían exactamente 0 soluciones. Los mecánicos habían trabajado turnos de 16 horas. Habían reemplazado piezas que costaban más que un automóvil nuevo. Habían consultado manuales técnicos que pesaban más que una persona. Nada. El motor se negaba rotundamente a encender. Pero esa mañana de martes, cuando el reloj marcaba las 9:42, todo iba a cambiar de la manera más inesperada posible. Valentina Morales observaba la escena desde la cafetería de visitantes, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía una hora. Con su vestido floreado de colores vivos, sus sandalias cómodas y su bolso de turista colgando del hombro, parecía cualquier cosa menos alguien que entendiera de aviación militar. Su cabello castaño brillaba bajo las luces fluorescentes y su sonrisa natural iluminaba su rostro cada vez que algún soldado pasaba cerca. Para todos los que la veían pasar por la base, Valentina era simplemente otra turista latina de vacaciones, probablemente visitando a algún familiar que servía en Fort Hood. Los soldados la saludaban cortésmente y seguían con sus tareas, sin imaginar ni por un segundo que esa joven de apariencia tan inocente estaba observando cada movimiento en el hangar con la intensidad de un especialista. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada sonido que salía de ese hangar, cada herramienta que golpeaba contra el metal, cada conversación frustrada entre mecánicos, le recordaba vívidamente a las historias de su abuelo Vicente, las mismas historias que su familia había comenzado a considerar cosas del pasado y que ella había aprendido a ocultar cuidadosamente durante años, porque en Colombia, en su círculo social, en su universidad, cuando una mujer joven y atractiva mencionaba que entendía de motores de aviación militar, la reacción siempre era exactamente la misma: sonrisas condescendientes, cambios súbitos de tema, y esa mirada que decía claramente, «Qué tierno, pero hablemos de algo más apropiado para ti». Pero ese día, el persistente silencio de ese motor, Allison T-56, iba a obligarla a revelar todos sus secretos. En el interior del hangar, la frustración había alcanzado niveles críticos. El sargento técnico Mike Thompson, un veterano de 20 años con tatuajes militares que contaban la historia de 3 guerras, se secó el sudor de la frente con una toalla ya empapada. Sus manos, curtidas por 2 décadas trabajando con metal y aceite, temblaban ligeramente no por cansancio físico, sino por la presión psicológica de un problema que parecía imposible de resolver. Su equipo había revisado meticulosamente cada sistema: eléctrico, hidráulico, de combustible, de ignición. Habían reemplazado bujías, cables, magnetos, bombas, habían limpiado cada filtro, habían calibrado cada sensor, habían verificado cada conexión con multímetros de precisión militar. Todo funcionaba perfectamente por separado. Cada componente pasaba todas las pruebas individuales, pero el motor se negaba obstinadamente a despertar de su silencio. Una semana más sin solución, y el Pentágono envía un equipo de investigación, murmuró Thompson al cabo Jake Miller, un mecánico joven de Nevada cuyo entusiasmo inicial se había transformado en desesperación silenciosa. Y cuando eso pase, nuestras carreras están terminadas. Miller asintió gravemente. Habían escuchado historias de equipos enteros transferidos a bases en el medio de la nada por fracasar en misiones críticas.
Este C-1030 era parte de una flota esencial para operaciones humanitarias y militares. Su inactividad estaba afectando misiones reales, con vidas reales en juego. Eso fue precisamente cuando Valentina decidió que ya había observado suficiente desde la distancia. Se levantó de su mesa en la cafetería, recogió su bolso y caminó con pasos decididos hacia el hangar principal. Sus sandalias resonaban contra el concreto con un ritmo constante que de alguna manera contrastaba con la urgencia que sentía por dentro. «Disculpe», dijo acercándose a Thompson, su voz clara pero respetuosa. «¿Sería posible escuchar cuando intentan encender el motor?» Thompson levantó la vista de su manual técnico y la estudió de arriba a abajo. Vestido de verano con estampado floral, maquillaje perfectamente aplicado, uñas cuidadas, acento latinoamericano inconfundible. Todo en ella gritaba, civil sin experiencia militar y turista en territorio que no comprende. «Señorita», respondió con la paciencia automática que había desarrollado para tratar con visitantes curiosos. «Es mejor que no se acerque demasiado a la aeronave. Los procedimientos militares pueden ser peligrosos para personal no autorizado». «Solo quiero escuchar el sonido que hace», insistió Valentina, manteniéndose a una distancia respetuosa pero sin retroceder. «No necesito tocar nada». Miller, que había estado observando la interacción, no pudo evitar una sonrisa irónica. «No hay sonido que escuchar, señorita. Por eso llevamos aquí 3 semanas perdiendo el tiempo. El motor está más silencioso que un cementerio». Pero algo en la forma como Valentina observaba el C-130 hizo que Thompson experimentara una extraña sensación de déjà vu. Sus ojos no se movían erráticamente como los de un turista curioso. En lugar de eso, seguían sistemáticamente cada cable visible, cada conexión expuesta, cada componente del motor con una precisión que parecía profesional. «¿Sabe algo de motores de aviación?», preguntó Thompson, ahora con un tono ligeramente diferente. «Mi abuelo solía decir que los motores hablan constantemente», respondió Valentina, su voz adquiriendo una confianza sutil que no había estado presente antes. «Solo hay que aprender a escuchar lo que están tratando de decirnos». Thompson intercambió una mirada significativa con Miller. Después de 3 semanas de fracasos, ¿qué daño podía hacer permitir que una visitante escuchara su motor silencioso? «Está bien», dijo finalmente, dirigiéndose hacia la cabina del piloto. «Pero manténgase alejada de las hélices y los motores, y no toque absolutamente nada». Thompson activó el sistema de encendido siguiendo el protocolo estándar que había repetido cientos de veces en las últimas semanas. Como siempre, el motor produjo su respuesta familiar. Un sonido débil, casi imperceptible, como un gemido metálico que se desvanecía en menos de 3 segundos, seguido por un silencio absoluto y frustrante. Valentina cerró los ojos completamente, inclinando ligeramente su cabeza hacia el motor, como si estuviera intentando captar frecuencias que otros no podían percibir. Permaneció inmóvil durante casi 1 minuto completo, con una concentración tan intensa que tanto Thompson como Miller se quedaron callados observándola. Cuando finalmente abrió los ojos, su expresión había cambiado completamente. Ya no era la turista curiosa de unos minutos antes. Ahora había algo diferente en su mirada, algo que hablaba de conocimiento profundo y experiencia real. «El problema no está en el sistema de combustible», declaró con una seguridad que sorprendió a ambos mecánicos. «Tampoco en el sistema de chispa eléctrica. Es un problema de timing, de sincronización temporal». Thompson sintió como si alguien hubiera detonado una pequeña bomba en su cerebro. ¿Timing? ¿Cómo puede saber eso con solo escuchar? «Porque el motor está intentando encender», explicó Valentina, acercándose ligeramente pero respetando las distancias de seguridad. «Está recibiendo combustible, está recibiendo chispa, pero no en el momento preciso que necesita. Es como una orquesta donde todos los músicos están tocando la canción correcta, pero uno de ellos está ligeramente adelantado en el tiempo. Ligeramente adelantado en el tiempo». Miller frunció el ceño profundamente. «Ya revisamos el sistema de timing la primera semana. Todo estaba dentro de especificaciones». «¿Revisaron específicamente el advance curve del magneto?», preguntó Valentina. El silencio en el hangar se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esa pregunta no era algo que una turista casual pudiera formular. El advance curve del magneto era terminología de nivel experto, conocimiento que solo manejaban mecánicos con años de experiencia especializada en motores turbopropulsores. Thompson se enderezó completamente, su actitud cambiando de escéptica a intensamente curiosa. «¿Quién es usted realmente, señorita?» «Valentina Morales», respondió ella.
extendiendo su mano con una formalidad que no había mostrado antes. Estudiante de último año de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de Colombia. Mi abuelo Vicente Morales fue mecánico jefe de la Fuerza Aérea Colombiana durante 25 años. Pero lo que Valentina no les dijo en ese momento era toda la verdad completa. Vicente no había sido simplemente un mecánico más. Había sido el especialista en motores de aviación más respetado y reconocido de toda Sudamérica, el hombre que había literalmente salvado la flota aérea colombiana durante los años más críticos de la guerra contra el narcotráfico. Sus técnicas de diagnóstico eran legendarias entre los pocos que las conocían. Y Valentina había sido su única estudiante, su protegida secreta, la persona a quien había transmitido conocimientos que no aparecían en ningún manual técnico oficial. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para todos los presentes. Thompson estudió el rostro de Valentina durante varios segundos, buscando signos de engaño o pretensión. No encontró ninguno. Lo que vio fue competencia real, conocimiento auténtico y una confianza silenciosa que solo viene de experiencia práctica verdadera. Miller ordenó: consiga un overol para la señorita. Del taller de mujeres. Señor, hágalo. Y también tráigale guantes de trabajo y gafas de seguridad. 20 minutos después, Valentina emergía del vestuario completamente transformada. El overol militar azul marino le quedaba ligeramente grande, pero se había arremangado las mangas con precisión y había ajustado la cintura con un cinturón prestado. Había recogido su cabello en una coleta alta y funcional, y se había lavado completamente el maquillaje, revelando su belleza natural sin artificios. Pero el cambio más dramático no era físico, era la manera como se movía. Ya no caminaba como una visitante turista. Ahora se desplazaba con la confianza y precisión de alguien que había pasado años trabajando en ambientes técnicos exigentes. Los pocos mecánicos que quedaban en el hangar se quedaron callados al verla regresar, no tanto por su apariencia, sino por la autoridad silenciosa que ahora proyectaba al acercarse al motor. Pero antes de que Valentina pudiera comenzar su diagnóstico, las puertas del hangar se abrieron con estruendo y entró el coronel James Patterson, comandante de operaciones de la base. Era un hombre imponente, de 55 años, con una carrera militar distinguida y una reputación de no tolerar incompetencia o pérdidas de tiempo. Thompson, rugió su voz autoritaria llenando el espacio. ¿Quién diablos es esa mujer y qué está haciendo junto a mi aeronave? Coronel Patterson. Thompson se cuadró automáticamente. La señorita Morales es ingeniera aeronáutica y ha identificado un posible problema que nosotros habíamos pasado por alto en nuestras revisiones. ¿Ingeniera? Patterson estudió a Valentina con una mezcla de incredulidad y irritación. ¿Una civil sin autorización de seguridad está trabajando en equipamiento militar clasificado? Coronel, intervino Valentina con una calma que sorprendió incluso a Thompson. Entiendo completamente sus preocupaciones de seguridad. No he tocado ningún componente clasificado. Simplemente he diagnosticado un problema de sincronización en el sistema de ignición que puede resolverse en aproximadamente 10 minutos. Patterson la observó durante varios segundos tensos. Vestida con el overol militar, con sus manos ya manchadas de grasa, hablando con terminología técnica precisa, Valentina proyectaba una competencia que era difícil de ignorar. ¿Y usted pretende arreglar en 10 minutos lo que 10 mecánicos certificados no han podido resolver en 3 semanas? No pretendo nada, coronel. Simplemente ofrezco una solución basada en un diagnóstico específico. Thompson carraspeó nerviosamente. Señor, llevamos 21 días sin progreso. Los costos operacionales están... Sé perfectamente cuáles son los costos, sargento, cortó Patterson bruscamente. Luego miró directamente a Valentina. 5 minutos. Si su diagnóstico funciona, tendré que ofrecerle mis disculpas. Si no funciona, sale inmediatamente de mi base y este incidente nunca vuelve a mencionarse. Entendido perfectamente, coronel. Valentina se puso los guantes de trabajo y se acercó al motor con la concentración de un cirujano preparándose para una operación crítica. Thompson y Miller la observaron trabajar, y ambos se dieron cuenta inmediatamente de que sus movimientos no eran los de una estudiante experimentando. Eran los de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Con instrumentos de precisión que Thompson le proporcionó, comenzó a examinar el mecanismo del magneto derecho. Sus dedos se movían con una destreza que hablaba de años de práctica, localizando componentes específicos sin dudar, identificando conexiones problemáticas con una velocidad que era casi sobrenatural. Aquí está, anunció después de menos de 3 minutos.
El Advance Curve está desajustado exactamente 3.2 grados. Es suficiente para desincronizar completamente todo el sistema de ignición. Thompson se acercó para observar. El ajuste que Valentina había identificado era tan sutil que era prácticamente invisible a simple vista. Habían estado buscando problemas grandes y obvios, cuando la solución requería una precisión casi microscópica. ¿Cómo detectó algo tan pequeño?, preguntó Miller, genuinamente impresionado. Mi abuelo me enseñó que los problemas más difíciles de resolver son siempre los más simples, respondió Valentina, comenzando el delicado proceso de recalibración. Cuando todo lo grande funciona perfectamente, siempre hay que buscar en los detalles que nadie más examina. Con movimientos precisos y calculados, Valentina comenzó a recalibrar el Advance Curve usando herramientas especializadas que Thompson había proporcionado. Cada ajuste era medido, cada movimiento era deliberado. Los mecánicos observaban en silencio absoluto, algunos con escepticismo residual, otros comenzando a creer que estaban presenciando algo verdaderamente extraordinario. Patterson observaba desde una distancia corta, su expresión mostrando una mezcla de incredulidad y esperanza cautelosa. Como comandante, había visto demasiadas promesas fallidas para emocionarse prematuramente, pero también había aprendido a reconocer competencia real cuando la veía. Calibración completada, anunció Valentina finalmente, limpiándose las manos con un trapo que le entregó Miller. Thompson, el sistema debería responder ahora, pero va a necesitar un pequeño ajuste adicional en la mezcla de combustible. Thompson se dirigió hacia la cabina del piloto con el corazón latiendo más rápido de lo que había latido en semanas. Había visto demasiados fracasos en los últimos 21 días para permitirse optimismo, pero algo en la confianza silenciosa de Valentina le daba una esperanza que no había sentido desde que comenzó este problema. Activó el sistema de encendido siguiendo el protocolo estándar. Esta vez, el sonido fue completamente diferente. No fue el gemido débil y desesperanzado de las últimas 3 semanas. Fue un rugido breve pero potente que se mantuvo durante casi 5 segundos antes de desvanecerse. «El timing está sincronizado», gritó Valentina con una emoción genuina que hizo que su voz resonara por todo el hangar. «Solo necesitamos el ajuste de combustible que mencioné». Miller corrió hacia el panel de control de mezcla y comenzó a realizar ajustes rápidos basados en las especificaciones que Valentina le había proporcionado. Era un procedimiento que habían hecho cientos de veces, pero nunca había funcionado porque el problema raíz había estado en un lugar completamente diferente. «Mezcla corregida», anunció Miller. «Perfecto», dijo Valentina, su voz ahora calmada pero llena de confianza absoluta. «Thompson, dele una oportunidad más al Hércules. Esta vez debería responder completamente». Thompson regresó a la cabina, sus manos temblando ligeramente no por nerviosismo sino por anticipación. Había dedicado 3 semanas de su vida a este problema. Había perdido sueño, había experimentado estrés que afectaba su vida personal, había cuestionado su propia competencia profesional. Cuando activó el sistema de encendido por tercera vez esa mañana, el motor del C-130 Hércules despertó con un rugido profundo, poderoso y constante que llenó todo el hangar, con un sonido que había estado ausente durante exactamente 21 días, 4 horas y 17 minutos. El rugido del motor fue seguido por un silencio humano que duró aproximadamente 5 segundos. Luego, como si alguien hubiera roto una presa emocional, el hangar explotó en aplausos, gritos de celebración y expresiones de alivio que habían sido reprimidas durante semanas. Thompson salió de la cabina con lágrimas en los ojos. Miller estaba saltando literalmente de alegría. Incluso algunos soldados que habían escuchado el motor desde otros edificios comenzaron a aparecer en las puertas del hangar para confirmar que realmente estaban escuchando lo que creían estar escuchando. Patterson se acercó a Valentina, su expresión completamente transformada de escepticismo autoritario a respeto profesional genuino. «Señorita Morales», dijo con una voz que había perdido toda su dureza anterior. «Tengo que ofrecerle mis disculpas más sinceras por mi actitud inicial. Y también tengo que hacerle una pregunta muy seria. ¿Estaría interesada en discutir oportunidades de empleo? Coronel, realmente solo estoy aquí de vacaciones visitando a mi hermano. No estoy hablando de un trabajo ordinario». Patterson continuó, su tono ahora completamente diferente. «Tengo contactos directos en Boeing, en Lockheed Martin, en Pratt y Whitney, en la NASA. Organizaciones que pagarían sumas considerables por alguien con su nivel de talento y intuición técnica». Por primera vez desde que había entrado al hangar esa mañana, Valentina se quedó genuinamente sin palabras.
La posibilidad de trabajar para las compañías más prestigiosas de la industria aeroespacial mundial era algo que había considerado un sueño imposible para alguien de su origen y circunstancias. Thompson se acercó, aún procesando lo que acababa de presenciar. Señorita Morales, en 20 años como mecánico militar, he trabajado con cientos de especialistas. Solo he conocido a 3 personas que pudieran diagnosticar problemas complejos por sonido como usted acaba de hacer. Los 3 terminaron liderando revoluciones tecnológicas en la industria aeroespacial. Pero yo tengo mi vida en Colombia, respondió Valentina, aunque su voz carecía de la convicción que había tenido minutos antes. Mi familia, mis estudios, mis planes. ¿Qué tipo de planes?, preguntó Patterson con curiosidad genuina, pero sin presión. Bueno, estoy terminando mi carrera en ingeniería aeronáutica. Después planeaba trabajar para la industria aeronáutica colombiana, tal vez eventualmente obtener una maestría. ¿En Colombia tienen industria aeronáutica que pueda aprovechar completamente su talento?, preguntó Patterson, no con condescendencia sino con interés genuino en entender su situación. Valentina reflexionó durante un momento. La verdad era que las oportunidades en Colombia, aunque existían, eran extremadamente limitadas comparadas con lo que Patterson le estaba ofreciendo, y más importante aún, enfrentaría constantemente los mismos prejuicios que había experimentado toda su vida. Quédese una semana más, propuso Patterson. Conozca algunas de nuestras instalaciones, vea algunos proyectos en los que estamos trabajando, converse con algunos ingenieros y especialistas. Al final de la semana, si decide que no le interesa, pagamos todos sus gastos adicionales de hospedaje y no hay ningún tipo de compromiso u obligación. Miller se acercó al grupo. Señorita, si me permite comentar algo personal, mi hermana es ingeniera mecánica y siempre me cuenta sobre las barreras que enfrenta por ser mujer en una industria dominada por hombres. Aquí, lo que acabamos de presenciar habla por sí solo. Su género, su nacionalidad, su edad. Nada de eso importa cuando demuestra este nivel de competencia. Esa noche, en su habitación del Hotel Base, Valentina se sentó en la cama con su teléfono en las manos, preparándose para una de las conversaciones más importantes de su vida. Marcó el número de su casa en Bogotá. Mamá, soy Valentina. Necesito contarte algo que pasó hoy. La conversación duró más de 1 hora. Su madre escuchó en silencio mientras Valentina describía los eventos del día, desde su decisión impulsiva de acercarse al hangar hasta la oferta de Patterson. Hija, dijo su madre finalmente, su voz cargada de emoción. Siempre supe que tenías un talento especial, pero honestamente, tenía miedo de que la mecánica fuera un callejón sin salida para una mujer en nuestro país. Si en Estados Unidos están reconociendo y valorando tu talento de esta manera, entonces tienes toda mi bendición para explorar estas oportunidades. La segunda llamada fue a su abuelo Vicente. A pesar de sus 83 años, su voz sonaba fuerte y clara. Mija, le dijo después de escuchar toda la historia. Lo que me estás contando suena exactamente como el sueño que cualquier mecánico verdadero tendría. Ve y conquista ese mundo, demuéstrales de qué estamos hechos los colombianos, pero nunca olvides de dónde vienes y quién te enseñó a escuchar a los motores. A la mañana siguiente, Valentina llegó temprano a la base, esta vez vestida con jeans, una blusa práctica y zapatos cerrados en lugar de sandalias. Encontró a Thompson ya trabajando en el hangar, pero esta vez no estaba solo. Había otro problema esperándola. Buenos días, Valentina. La saludó Thompson con una sonrisa que no había visto en su rostro el día anterior. Espero que haya dormido bien, porque tenemos otro desafío interesante. Al lado del C-130 que había reparado el día anterior, ahora había un helicóptero Black Hawk con varios paneles abiertos y cables expuestos. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Valentina, acercándose al helicóptero con curiosidad profesional. Pérdida intermitente de potencia durante el vuelo, explicó Thompson, mostrándole una tablet con datos de vuelo. Sucede de manera completamente impredecible, siempre en altitudes específicas, y cuando aterrizamos para diagnosticar, todos los sistemas parecen funcionar perfectamente. Valentina estudió los datos durante varios minutos, y gradualmente un patrón comenzó a emerger en su mente. Estos problemas siempre ocurren entre 7.000 y 9.000 pies de altitud. Correcto, exactamente. ¿Cómo lo supo? Y siempre cuando la temperatura exterior está dentro de rangos específicos. Continuó Valentina, señalando los datos. Esto no es aleatorio. Hay un patrón muy claro aquí. Thompson se acercó para estudiar la tablet más de cerca. ¿Qué está viendo que nosotros no vemos? Expansión térmica diferencial. Diagnosticó Valentina con la misma confianza que había mostrado el día anterior.
A esas altitudes específicas y con esas temperaturas exteriores, algún componente del sistema se está expandiendo o contrayendo de manera diferente que los componentes circundantes, creando microdesconexiones intermitentes. Una hora después de un análisis sistemático usando técnicas que su abuelo le había enseñado, Valentina había localizado exactamente el problema: un conector eléctrico en la bomba de combustible auxiliar que se aflojaba microscópicamente cuando se calentaba a temperaturas específicas. Aquí está el problema, anunció, señalando un conector que parecía perfectamente normal a simple vista. Este conector está hecho de un material con un coeficiente de expansión térmica ligeramente diferente al componente al que está conectado. A temperaturas específicas, se crea una separación microscópica que interrumpe intermitentemente el flujo de combustible. Cuando el general David Morrison, comandante superior de Patterson, llegó para revisar el progreso del Black Hawk, se encontró con que su helicóptero problemático ya estaba completamente diagnosticado y reparado. «Señorita Morales», le dijo después de escuchar el informe técnico completo, «lo que acaba de hacer va mucho más allá de impresionante. Acaba de identificar un defecto que 3 equipos diferentes de especialistas no habían podido localizar. Ese defecto específico habría causado eventualmente un accidente fatal». Morrison se volvió hacia Patterson. «Coronel, necesito hablar con usted en privado». 20 minutos después, Patterson regresó con una expresión que Valentina no pudo interpretar completamente. «Señorita Morales, el general Morrison me ha autorizado a hacerle una oferta que va considerablemente más allá de lo que discutimos ayer». Lo que siguió fue una propuesta que cambiaría completamente la trayectoria de la vida de Valentina. No solo una consultoría temporal, sino un programa completo de desarrollo profesional que incluía trabajar con las compañías aeroespaciales más prestigiosas del mundo, participar en proyectos de investigación y desarrollo de última generación, y eventualmente liderar su propio equipo de especialistas en diagnóstico avanzado. 3 días después, en la oficina administrativa de la base, Valentina firmaba un contrato que oficialmente la convertiría en la consultora especialista en diagnóstico de motores aeronáuticos más joven en la historia del programa de contratistas civiles del Pentágono. El contrato inicial era por 6 meses, con opciones de extensión basadas en rendimiento y resultados. Durante ese tiempo, trabajaría en Fort Hood 3 días por semana, y el resto del tiempo tendría acceso a las instalaciones de investigación y desarrollo de Boeing en Seattle, los laboratorios de Lockheed Martin en California, y el centro de pruebas de motores de Pratt & Whitney en Connecticut. Pero más importante que los detalles contractuales era lo que el contrato representaba: validación completa de su talento, reconocimiento de su capacidad y la oportunidad de desarrollar su potencial sin las limitaciones que habría enfrentado en Colombia. El día de su primer vuelo oficial como consultora, volando en el mismo C-1030 Hércules que había reparado una semana antes, Thompson le entregó un regalo personal: su kit completo de herramientas de mecánico original. El mismo kit que había usado durante toda su carrera. «Estas herramientas me ayudaron a construir una carrera de 20 años», le dijo con emoción genuina. «Ahora le corresponde a usted usarlas para construir algo aún más grande». Mientras el C-130 se elevaba sobre el paisaje de Texas, Valentina miró por la ventana pequeña y reflexionó sobre la cadena increíble de eventos que había comenzado con una decisión simple e impulsiva de acercarse a un hangar y pedir escuchar un motor. No había venido a Estados Unidos buscando una nueva vida. Había venido simplemente para pasar vacaciones con su hermano Carlos, quien servía como sargento en una unidad diferente de la base. Pero había encontrado algo mucho más valioso que unas vacaciones relajantes. Había descubierto un lugar donde su talento no solo era reconocido, sino valorado y respetado al más alto nivel. Su belleza siempre había llamado la atención de las personas, y durante años había sido tanto una ventaja como una desventaja en su vida académica y social. Pero ahora había descubierto que su verdadero poder, su ventaja real en la vida, residía en su mente excepcionalmente brillante y en las habilidades técnicas extraordinarias que su abuelo Vicente le había transmitido con tanto amor y paciencia. 6 meses después, la historia de Valentina había tomado dimensiones que nunca había imaginado posibles. Ya no era simplemente una consultora en Fort Hood. Ahora trabajaba simultáneamente para 3 de las compañías aeroespaciales más importantes y respetadas del mundo: Boeing, Lockheed Martin y Pratt & Whitney. Su técnica revolucionaria de diagnóstico por análisis de sonido se había convertido en protocolo estándar en 12 bases militares diferentes a lo largo de Estados Unidos. Había desarrollado un sistema de entrenamiento que ahora se enseñaba en escuelas técnicas militares,
y había sido invitada a presentar sus métodos en conferencias internacionales de ingeniería aeroespacial. Pero tal vez el logro que más orgullosa la hacía sentir era el programa de becas que había establecido en colaboración con el Pentágono. Becas Vicente Morales para mujeres latinoamericanas en ingeniería aeroespacial. El programa proporcionaba oportunidades completas de educación y entrenamiento para jóvenes mujeres de Colombia, México, Argentina, Perú y otros países latinoamericanos que demostraran talento excepcional en campos técnicos. En la ceremonia de inauguración del programa, celebrada en el auditorio principal de Fort Hood, Valentina había dado un discurso que sería recordado y citado durante años. Hace exactamente un año, había comenzado. Yo era una estudiante universitaria que escondía su pasión por la mecánica, porque la sociedad me había enseñado que no era apropiado para una mujer joven y atractiva. Hoy estoy aquí porque alguien me dio la oportunidad de demostrar que el talento no tiene género, nacionalidad o edad. Mi única esperanza es que estas becas le den a otras jóvenes la oportunidad que yo tuve. La oportunidad de brillar sin tener que esconder quiénes realmente son. El programa había recibido solicitudes de más de 500 jóvenes en su primer año. 15 habían sido seleccionadas y ya estaban trabajando en proyectos de investigación que prometían contribuciones significativas a la industria aeroespacial. Thompson, quien había sido promovido a sargento mayor en gran parte debido al éxito del programa de diagnóstico que había ayudado a desarrollar con Valentina, a menudo reflexionaba sobre aquel martes de septiembre, cuando una joven latina había caminado hacia su hangar y había cambiado todo. ¿Sabe qué es lo más increíble de toda esta historia? Le había comentado a Miller durante una de sus conversaciones regulares. No es solo que ella resolviera nuestro problema, es que nos enseñó una lección fundamental sobre los prejuicios. Estuvimos a punto de perder la oportunidad de conocer a uno de los talentos más excepcionales que hemos visto jamás, simplemente porque hicimos suposiciones basadas en apariencias. Miller, quien ahora lideraba su propio equipo de mecánicos especializados, estaba completamente de acuerdo. Y pensar que mi primera reacción fue burlarme de ella. Es probablemente la lección más importante que he aprendido en mi carrera militar. Nunca subestimes a alguien basándote en cómo se ve o de dónde viene. Patterson, quien había sido promovido a general, debido en parte a la innovación y éxito de los programas que había implementado con Valentina, utilizaba la historia como un caso de estudio en las conferencias de liderazgo militar que presentaba regularmente. El liderazgo efectivo, explicaba a audiencias de oficiales de alto rango, requiere la humildad de reconocer talento en lugares inesperados y la sabiduría de crear oportunidades para que ese talento florezca. La historia de Valentina Morales no es solo una historia sobre ingeniería, es una historia sobre liderazgo, sobre reconocer potencial y sobre tener el coraje de desafiar nuestros propios prejuicios. En Colombia, la historia de Valentina había inspirado cambios significativos en la educación de ingeniería. Su universidad había establecido un programa de intercambio con instituciones estadounidenses y el gobierno colombiano había lanzado una iniciativa nacional para identificar y apoyar a jóvenes con talentos excepcionales en campos técnicos. Su abuelo Vicente, ahora de 84 años, había sido invitado como consultor honorario para el programa de becas. A pesar de su edad, había aceptado la invitación y había viajado a Estados Unidos para participar en la selección de los primeros becarios. Ver a mi nieta convertirse en lo que siempre supe que podía ser, había dicho durante una entrevista en televisión colombiana. Es la mayor satisfacción de mi vida. Pero ver que su éxito está abriendo puertas para otras jóvenes, eso es algo que va mucho más allá de la satisfacción personal. Eso es legacy. En una tarde de octubre, exactamente 13 meses después de aquel primer día en el hangar, Valentina estaba trabajando en su nueva oficina en el Centro de Investigación de Boeing en Seattle. Tenía vista a las montañas, estaba rodeada de los equipos más avanzados del mundo y lideraba un equipo de 12 especialistas en diagnóstico avanzado. Su teléfono sonó. Era Thompson. Valentina, tenemos otro problema interesante aquí en Fort Hood. Un nuevo modelo de dron militar que está dando problemas de estabilidad que nadie puede resolver. ¿Tendría tiempo para echar un vistazo? Valentina sonrió. ¿Me está pidiendo que escuche otro motor, sargento mayor? Exactamente eso, porque ya aprendimos que cuando Valentina Morales escucha un motor, siempre descubre cosas que el resto de nosotros no podemos ver. Estaré ahí mañana. Mientras colgaba el teléfono, Valentina reflexionó sobre la pregunta que le hacían constantemente en entrevistas. ¿Había algún momento en que se arrepintiera de haber tomado la decisión de quedarse en Estados Unidos? La respuesta siempre era la misma.
Nunca. No porque no amara Colombia o porque no extrañara aspectos de su vida anterior, sino porque había descubierto que el crecimiento verdadero, el desarrollo completo del potencial personal, a veces requiere salir de la zona de comodidad y abrazar oportunidades que inicialmente parecen intimidantes o imposibles. Su historia se había convertido en inspiración para miles de jóvenes, especialmente mujeres latinoamericanas que enfrentaban barreras similares. Recibía cientos de mensajes cada mes de estudiantes que le contaban cómo su ejemplo las había motivado a perseguir carreras en campos técnicos, a no esconder sus talentos y a tener el coraje de tomar riesgos calculados cuando se presentaban oportunidades extraordinarias. Pero quizás el mensaje más significativo que había recibido venía de una estudiante de ingeniería de 18 años en Medellín, Colombia. Señorita Morales, antes de conocer su historia, yo estaba considerando cambiar mi carrera de ingeniería mecánica a algo más apropiado para mujeres, porque mi familia y mis amigos constantemente me decían que era un campo demasiado difícil para mí. Su ejemplo me enseñó que el problema no era mi capacidad o mi género. El problema era que estaba rodeada de personas que no podían ver mi potencial. Ahora estoy en mi segundo año, soy la mejor estudiante de mi clase, y mi meta es trabajar algún día en la industria aeroespacial. Gracias por demostrarme que es posible. Esa noche, mientras cenaba en su apartamento en Seattle, Valentina llamó a su abuelo Vicente en Bogotá. Abuelo, ¿recuerda lo que me dijo la primera vez que le pregunté por qué los motores hacen diferentes sonidos? Por supuesto, mija. Te dije que los motores hablan, pero que muy pocas personas se toman el tiempo de aprender su idioma. Bueno, resulta que tenía razón sobre algo más importante de lo que pensábamos entonces. ¿Qué quiere decir? No solo los motores hablan, las oportunidades también hablan. Pero solo las personas que están realmente escuchando pueden oír lo que están diciendo. Vicente se rió con esa risa profunda y satisfecha que Valentina recordaba de su infancia. Mija, creo que al final resultó que usted fue la que me enseñó a mí algo importante. 3 años después de aquel primer día en Fort Hood, Valentina Morales había sido nombrada directora de innovación en diagnóstico aeroespacial para el consorcio más importante de la industria mundial. A los 25 años, era la persona más joven y la primera mujer latinoamericana en ocupar esa posición. Su técnica de diagnóstico se había expandido más allá de la aviación militar. Ahora se usaba en aviación comercial, en la industria espacial, y había comenzado a aplicarse en otros campos como diagnóstico médico avanzado y análisis de sistemas de energía renovable. Pero para quienes la conocían personalmente, el cambio más significativo no era profesional, sino personal. Valentina había desarrollado una confianza tranquila y profunda que venía de saber exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. Ya no era la joven que escondía sus talentos por miedo al juicio de otros. Ahora era una mujer que entendía que su responsabilidad era usar sus habilidades no solo para su propio beneficio, sino para crear oportunidades para otros que enfrentaban barreras similares. En la ceremonia de graduación de la tercera generación de becarios del programa Vicente Morales, Valentina concluyó su discurso con palabras que se convertirían en el lema no oficial del programa. El talento extraordinario existe en lugares inesperados, en personas que tal vez no encajan en los moldes tradicionales, en individuos que la sociedad podría subestimar por razones superficiales. Nuestra responsabilidad como sociedad, como industria, como seres humanos, es crear espacios donde ese talento pueda florecer sin restricciones. Porque cuando liberamos el potencial humano de las limitaciones artificiales, todos ganamos. La historia de Valentina Morales nos recuerda verdades fundamentales que a menudo olvidamos en nuestras vidas diarias. Nos enseña que nunca debemos juzgar las capacidades de las personas basándonos en apariencias superficiales. Nos muestra que los prejuicios no solo dañan a quienes los sufren, sino que privan a toda la sociedad de contribuciones valiosas. Más importante aún, la historia de Valentina demuestra que las oportunidades que cambian vidas a menudo llegan disfrazadas de momentos ordinarios. Su decisión de acercarse a un hangar militar y pedir escuchar un motor parecía insignificante en el momento, pero resultó ser el momento que definió no solo su futuro, sino el futuro de cientos de otras jóvenes que se beneficiarían de las oportunidades que su éxito había creado. ¿Te ha inspirado esta historia? ¿Conoces a alguien cuyo talento ha sido subestimado debido a prejuicios sobre género, edad, nacionalidad o apariencia? ¿O tal vez tú mismo tienes habilidades o pasiones que has mantenido ocultas por miedo al juicio de otros? La historia de Valentina
Nos desafía a ser más conscientes de nuestros propios prejuicios, más abiertos a reconocer talento en formas inesperadas y más valientes para tomar riesgos cuando se presentan oportunidades que podrían cambiar nuestras vidas. Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos sobre momentos en que alguien te subestimó o sobre ocasiones en que reconociste talento donde otros no lo veían. Y si esta historia te emocionó y te inspiró, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias increíbles de personas que desafiaron las expectativas y transformaron no solo sus propias vidas, sino las vidas de otros.